Ingenieros, buenas noches, bienvenidos a la clase del día de hoy. Vamos a continuar, tal como dijimos ayer, en la sección 12.5.1, componentes de la resolución de problemas de conectividad de extremo a extremo. Cuando estamos chequeando conectividad de extremo a extremo, tenemos unos pasos fundamentales a verificar. Primero que todo, la conectividad de extremo a extremo hace referencia a la comunicación existente o presente entre un origen y un destino especificado de la comunicación. Cuando no tenemos conectividad en este orden de ideas, procedemos de la siguiente manera. El paso uno, revisar la conectividad física en el punto donde se detiene la comunicación de red. ¿Esto qué incluye? Incluye los cables, el hardware, y el problema podría estar relacionado con un cable o una interfaz defectuosos o un componente de hardware defectuoso o configurado incorrectamente. El segundo paso sería revisar las incompatibilidades de duplex. Recuerden que nosotros podemos establecer nuestros puertos de switch en tres modos: en el modo automático, en el modo duplex y en el duplex medio o half duplex y en el modo de duplex completo o full duplex. Si nosotros tenemos un dispositivo configurado en half duplex y otro dispositivo intermediario, por ejemplo, el puerto configurado en full duplex, vamos a tener una incompatibilidad que va a impedir la comunicación. Tercer paso, revisar el direccionamiento de las capas de enlace de datos y de red en la red local. Esto incluye las tablas ARP de IPv4, las tablas de vecinos IPv6 y las tablas de direcciones MAC y las asignaciones de VLAN. Recuerden que usted, si conecta un equipo con un direccionamiento correspondiente a una VLAN en un puerto, con un direccionamiento en un puerto que está asignado a una VLAN diferente, ese equipo va a quedar incomunicado. También es bueno revisar las tablas ARP tanto de nuestros equipos como de los switch, sobre todo de los switch. ¿Por qué? Porque recuerden que hay diversos ataques de envenenamiento de la tabla MAC, de saturación de la tabla de direcciones MAC. Verificar que el gateway predeterminado sea el correcto, es decir, que hayamos colocado la dirección IP correcta del router en la interfaz que conecta hacia nuestra red. Asegurar que los dispositivos determinen la ruta correcta del origen al destino. Si es necesario, se debe manipular la información de enrutamiento. Eso que en la tabla de enrutamiento de nuestros routers. Es decir, que nuestros enrutadores tengan la IP de siguiente salto o la interfaz de salida correcta para la red de destino. Verificar que la capa de transporte funcione correctamente. También puede utilizar Telnet desde la línea de comandos para probar las conexiones a la capa de transporte. Cuando nosotros estamos tratando de acceder a algún tipo de servicio y este servicio no nos funciona, nosotros podemos hacer un Telnet al puerto por donde escuche ese servicio. Por ejemplo, al puerto 25 de un servidor de correo, al puerto 110 de un servidor de correo también para descarga de correo, al puerto 80 o al puerto 443 para probar servidores eh, web, por ejemplo. Entonces, no vamos a poder usar el servicio a través de un telnet, pero por lo menos vamos a establecer si existe o no existe conexión. Ahora, para los puertos SSL o TSL, los puertos seguros, como el del 443, muy probablemente no vayamos a poder diagnosticarlo utilizando telnet, pero hay herramientas como el OpenSSL, lo podemos instalar tanto en Windows como en Linux, que nos permite establecer conexiones a esos puertos seguros. Les recomiendo que lo busquen, OpenSSL en Internet. Verificar que no haya ACLs que bloqueen el tráfico, hacer un examen minucioso de nuestras ACL y verificar con cuál de ellas que niegan el tráfico está coincidiendo nuestro tráfico, si es que hay alguna. Asegurarse de que la configuración DNS sea correcta. Debe haber un servidor DNS accesible. Esto sí, solo si la comunicación que estamos intentando hacer es una comunicación utilizando nombres de host o nombres de dominio. Si estamos haciendo una comunicación directamente con direccionamiento IP, este podría no ser el problema. Sin embargo, es una de las cosas a comprobar. Hay comandos también para hacerlos. El NSLOOKUP en Windows, por ejemplo, nos permite probar si una IP se resuelve un nombre o si un nombre se resuelve a una IP. El resultado de este proceso debería proveer conectividad de extremo a extremo. Si se siguieron todos los pasos sin obtener resolución alguna, es posible que el administrador de red desee repetir los pasos anteriores antes de elevar el problema a un administrador más experimentado.
Problemas de conectividad de extremo a extremo, inicio de la resolución de problemas. Bueno, aquí lo que nos hacen es una descripción de ¿cómo se llama? De una situación problemática y vamos a ver qué situación nos plantean. Dice, generalmente lo que da inicio a un esfuerzo de resolución de problemas es la detección de un problema con la conectividad de extremo a extremo. Dado, dos de las utilidades más comunes que se utilizan para verificar un problema con la conectividad de extremo a extremo son ping y traceroute que se muestran en la figura. A ver, aquí estamos intentando comunicar este PC1 con este servidor 1. Entonces, un ping a la dirección 172.16.1.100. ¿Por qué a la dirección 172.16.1.100? ¿Por qué 1.100? Sí, 1.100. A ver, es probable que el ping sea la utilidad de prueba conectividad más popular en el ámbito de la tecnología de redes. Vamos a ver quién es el 1.100 aquí, porque le están haciendo ping. 1-1, 1-2, 1-100. Ah, ok, hacia el equipo destino. 172.16.1.100. Aquí tenemos un 172.1.100 y vemos que funciona perfectamente. Sin embargo, ¿qué nos dice? Es probable que PIN sea la utilidad de prueba de conectividad más popular en el ámbito de la tecnología de redes y siempre formó parte del software iOS de Cisco. Esta herramienta envía solicitudes de respuesta desde una dirección host especificada. El comando ping usa un protocolo de capa 3 que forma parte de la suite TCP/IP llamado ICMP. Ping usa la solicitud echo ICMP y los paquetes de respuesta echo ICMP. Si el host en la dirección especificada recibe la solicitud de echo ICMP, responde con un paquete de respuesta de echo ICMP. Se puede usar ping para verificar la conectividad de extremo a extremo tanto en IPv4 como en IPv6. Se muestra un ping satisfactorio en la PC1 al servidor 172.16.1.100. Aquí vemos el resultado de un comando ping que todos hemos utilizado, el tiempo que demora el mensaje ping en ir y recibir respuesta y las estadísticas, paquetes enviados, paquetes recibidos, paquetes perdidos y los tiempos mínimo, máximo y promedio de ida y vuelta de nuestras solicitudes ping. IPv4 traceroute. Un traceroute es como un ping o es la modificación de un ping y de hecho lo que se hace es enviar paquetes eco consecutivos, pero a estos paquetes eco se les va modificando el valor del TTL cuando hablamos de IPv4 o del next hop, de hop limits cuando hablamos de IPv6. Entonces, ¿qué ocurre? Un paquete PIN que se envía con un TTL de 1 se devolverá del primer router que encuentre. ¿Por qué? Porque ese primer router decrementará el TTL y enviará una respuesta y no lo seguirá, no lo reenviará al siguiente router porque el TTL queda en cero. El siguiente traceroute o el siguiente paquete se envía con un TTL de 2. Con eso, el primer router lo deja pasar al siguiente router lo decrementa, lo deja en cero y lo regresa. De esa manera, nosotros qué podemos saber hasta cuál router estamos atravesando. Con un paquete tracer podemos determinar en dónde se corta nuestra conexión a lo largo de la red. Aquí tenemos un tracer exitoso, un tracer complete, que va desde el primer router, segundo router que atraviesa, tercer router y finalmente el equipo final que responde. Entonces, este primero se fue con un TTL de 1, el segundo un TTL de 2, el tercero un TTL de 3 y el último un TTL de 4, de tal suerte que el tercer router en el camino, lo recibe con un TTL que ya no viene de 4, ya viene de 2, le decrementa 1, le queda en 1 y se lo envía al equipo final, quien definitivamente responde. Algunas veces este comando no falla, ¿por qué? Porque hay routers que se configuran por motivos de seguridad para no responder este tipo de solicitudes o para ocultar su IP en la respuesta. En IPv6 también podemos hacer pings, ping en IPv6 y traceroute en IPv6. Y tenemos, cuando lo hacemos desde el router, porque estas son desde equipos, estos son desde equipos Windows, cuando lo hacemos desde el router, estos signos de admiración nos informan que tenemos éxito en nuestras peticiones. Las peticiones no exitosas en un router se identificarán por o se identificarán por un punto. Y aquí nos dice que la tasa de éxito es de 100%, 5 paquetes de 5 recibidos, y que el tiempo de ida y vuelta es el mínimo de 56 milisegundos, el promedio de 56 milisegundos y el máximo de 56 milisegundos.
sea, una conexión absurdamente estable, pero bueno, eso puede pasar. Y tenemos con eso. Verificar la capa física. A ver, todos los dispositivos de red son sistemas de computación. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? Ingenieros, ok, continúo. Verificar la capa física. Todos los dispositivos de red son sistemas de computación especializados. Como mínimo, estos dispositivos constan de una CPU, RAM y espacio de almacenamiento que permitan que el dispositivo arranque, ejecute un sistema operativo y maneje las interfaces. Esto permite la recepción y la transmisión de tráfico de red. Cuando un administrador de red determina que existe un problema en un dispositivo determinado y que el problema puede estar relacionado con el hardware, vale la pena verificar el funcionamiento de estos componentes genéricos. Los comandos de Cisco IOS más utilizados para este propósito son Show Process CPU, Show Memory y Show Interfaces. En el tema se analiza el comando Show Interfaces. Cuando trabaja con problemas relacionados al rendimiento y se sospecha del hardware, el comando Show Interfaces puede ser utilizado para revisar las interfaces por las que pasa el tráfico. Consulta el resultado de Show Interfaces. Aquí, por ejemplo, estamos examinando la interfaz Gigabit Ethernet 000 y vemos que tiene un input queue o una cola de entrada de 0,75, 0 y 0, que es el tamaño, el máximo, las descartadas y los flush, es decir, los limpiezas del buffer de las interfaces. Y vemos que tiene una cola de salida de 0 y 40. El tamaño de la cola es 0 y el máximo ha sido de 40. Vemos que tenemos 0 errores de entrada y 0 errores de salida. Estos errores de entrada y errores de salida nos pueden dar pistas sobre algún problema en lo que esté ocurriendo. Por ejemplo, input queue drops. Aquí tenemos dentro de estos ceros, tenemos errores de redundancia cíclicas, el número de tramas, el número de sobreescrituras, el número de tramas es ignoradas. Input queue drops, es decir, este valor que tenemos aquí, los drops. Nos dice que los input queue drops y los ignore and throttle counters, es decir, los contadores de ignorado y los contadores de throttle, esto vamos a traducirlo, que no me acuerdo exactamente qué significa, acelerador, indican que en algún momento se entregó al router más tráfico del que podía procesar. Esto no indica necesariamente un problema, ¿sí? Podría ser normal, por aquel ejemplo que poníamos ayer de las copias de seguridad redundantes en un momento dado, alta disponibilidad, ese tipo de cosas, o alta demanda, no disponibilidad, sino alta demanda de la red, por situaciones normales, que nos llevarían a analizar nuestra línea base y mirar qué ocurre. Podría ser normal durante los picos de tráfico, sin embargo, podría ser una indicación de que la CPU no puede procesar los paquetes a tiempo, por lo que si este número es permanentemente alto, vale la pena tratar de detectar en qué momentos aumentan estos contadores y cómo se relaciona con el uso de la CPU. Los output queue drops indican que se descartaron paquetes debido a la congestión en la interfaz. Es normal ver descartes de salida en cualquier punto en donde la agregación de tráfico de entrada es superior al tráfico de salida. Durante los picos de tráfico, si el que se entrega a la interfaz más rápidamente de lo que se puede enviar, se descartan paquetes. Sin embargo, incluso si esto se considera un comportamiento normal, provoca el descarte de paquetes y retransita en la cola. De modo que es posible que las aplicaciones sensibles a estas situaciones, como la voz IP, tengan problemas de rendimiento. La cola de, los descartes de cola de salida frecuentes pueden ser indicio de que se debe implementar un mecanismo de puesta en cola avanzado para aplicar y modificar calidad de servicio. Errores de entrada. Los input errors indican errores que se experimentan durante la recepción de la trama, como errores de comprobación de redundancia cíclica. Una cantidad elevada de estos errores podría indicar problemas de cableado, problemas de hardware de interfaz o incompatibilidad duplex. Errores de salida. Los errores de salida, como las colisiones durante la transmisión de una trama,
como las colisiones durante la transmisión de una trama. En la actualidad, la mayoría de las redes basadas en Internet, la transmisión full duplex es la norma en las redes basadas en Internet. Y la transmisión half duplex es la excepción. En la transmisión full duplex no pueden ocurrir colisiones en las operaciones. Por lo tanto, las colisiones, especialmente las colisiones tardías o late collisions, indican con frecuencia incompatibilidades de duplex. Revisar incompatibilidades de duplex. Bueno, para revisar incompatibilidades de duplex, nosotros podemos apreciar en los logs de nuestro sistema el duplex mismatch o la disparidad de duplex. Y lo que debemos hacer es básicamente verificar la interfaz o verificar el running config y buscar el modo duplex de la interfaz. Aquí tenemos que esta interfaz en el switch 1 está en full duplex. Sin embargo, en el switch 2, que es la interfaz 020, que es la interfaz que nos conecta a los dos switch, la 020 de ambos, se encuentra en half duplex. A ver, uy, perdón, ¿qué pasó aquí? Revisar incompatibilidades de duplex aquí. Bueno, sin embargo, aquí en el otro switch se encuentra en half duplex. Aquí lo que hay que hacer es entrar al switch 2 y decir interface Fast Ethernet 020 duplex auto. De hecho, una cosa importante, a menos que usted esté absolutamente seguro que el dispositivo que va a configurar o que va a conectar en un puerto es un dispositivo half duplex, las opciones de velocidad y de duplex y de detección automática de cables, esta configuración MDIX de independencia de medios que determina si usted está conectando cable cruzado o cable directo, deben estar en auto. De hecho, hay configuraciones que nosotros no podemos activar si estos valores no los tenemos en auto. Entonces, la mejor medida es tenerlos en auto. Verificar direccionamiento en la red local. Verificar la tabla ARP, efectivamente, que si nosotros verificamos una dirección que coincida con la dirección física real del dispositivo que tiene acá relacionado. Tabla de vecinos en Windows, que viene siendo lo mismo, es con NetSH, sí, NetSH, Interface IPv6 Show Neighbors. Este es el comando para verificar la tabla de vecinos, que es el equivalente a la caché ARP, pero en IPv6. Aquí estamos verificando que la dirección FE82.2.1 corresponde a la dirección física D4 terminada en C0. Esto debería corresponder con la dirección física de nuestro router. Bueno, en el gráfico no aparece el router, pero debiera corresponder con la dirección física de nuestro router que tenemos configurado, que debería ser este mismo, el 10.1.10.1. Ahora, tabla de vecinos en el Cisco iOS. En el Cisco iOS podemos verificar la tabla de vecinos de IPv6 con Show IPv6 Neighbors. Y aquí vamos a comprobar que las direcciones que tenemos registradas coincidan, las direcciones IPv6, que en este caso tenemos una link local y tenemos una global única. Las identificamos, recuerden, por el FE80. Ese número nos indica que es una global única y este FFFE nos indica que es una dirección que se construyó mediante el proceso de EUI64 y no de manera automática. Y esta global única coincidan con la dirección MAC real de la interfaz a la que se conecta. Y en un switch podemos ubicar el Show MAC Address Table para verificar la tabla de direcciones MAC, también que coincidan que la dirección MAC que tenemos conectada en un puerto coincida con la VLAN que nosotros tenemos asignado. Es decir, que el equipo que tiene esta MAC, nosotros lo tengamos configurado para utilizar direccionamiento IP de la VLAN 10 y eso le garantice que tiene conectividad. Ejemplo de resolución de problemas de VLAN, pues lo mismo. Aquí nosotros revisamos la tabla ARP. Nosotros estamos viendo que tenemos en nuestra tabla ARP la interfaz 10.1, 10.100.
Entonces nos dice, un examen de la tabla ARP de la PC1 mediante el comando ARP de Windows muestra que la tabla ARP ya no contiene una entrada para el gateway predeterminado 10.1.10.1. A ver, no tenemos topología. Entonces, efectivamente, aquí miramos si tenemos acceso, tenemos la dirección MAC del router y no la tenemos. Ahora, esto puede ser normal. Si usted acaba de encender el equipo, es normal que no tenga algunas direcciones MAC hasta que genere un PIN, por ejemplo. Si usted genera un PIN, te hará el procedimiento de ARP Request y ARP Replay que llenará la tabla ARP. Si es que tenemos acceso al proceso. Comprobemos las MAC del switch. Entonces, la MAC del switch nos dice que el equipo a la VLAN 10 y a la VLAN 1 tenemos, vamos a mirar, nos dice, no hubo cambios en la configuración en el router, de modo que la resolución de problemas se centrará en el switch. La tabla de direcciones MAC para el switch 1 muestra que la dirección MAC del router 1 está en una VLAN diferente que el resto de dispositivos. Eh, C0, esta es la MAC del router. Sí. En una VLAN diferente. ¿Por qué lo sé? Porque lo recuerdo de cuando lo miramos aquí en el Windows. Esta es la dirección IP del router y la MAC del router es D4C0. Entonces, esa es la MAC del router. Entonces, ¿dónde la tenemos? En la VLAN 1. Sin embargo, nuestro equipo está en la VLAN 10. La dirección de la tabla MAC para el switch 1 muestra que la dirección MAC de R1 está en una VLAN diferente que el resto de dispositivos, 10.1.10.0/24, incluida en la PC1. Corrija la asignación de VLAN. Entonces, ¿qué hacemos? Entramos a la interfaz del switch, configuramos el puerto del switch donde está el router en modo acceso y decimos que él accede a la VLAN 10. Luego, verificamos la dirección de la tabla de direcciones MAC y vamos a encontrar que ahora el router ya pertenece a la VLAN 10 y habremos solucionado un problema de conectividad de extremo a extremo con la asignación correcta de las VLANs. Paso 4, verificar la puerta de enlace predeterminada. Bueno, aquí tenemos que mi gateway predeterminado es R1, efectivamente, este R1. Entonces, ¿qué IP deberíamos tener como gateway predeterminado? En IPv4 deberíamos tener la 10.1.10.1, aquí, esta interfaz. Y en la IPv6 deberíamos tener la dirección terminada en 2.1 como gateway predeterminado, que si es una dirección link local sería la FE80 2.2.1. Y si estamos utilizando la dirección global única del router, debería ser la 201 DB8 AK 2.1 5075 DS0 FF FE8E 2.1. Debería ser la que estemos usando. Generalmente no se usa la global, generalmente se usa la FE80 2.2.1, es decir, la dirección link local. Y vamos a ver aquí. Tabla de enrutamiento de R1. La salida del comando show IP route de Cisco se utiliza para verificar la puerta de enlace predeterminada. Entonces, en R1 nos dice que la puerta de enlace predeterminada o el gateway de último recurso o la ruta predeterminada por defecto de R1 es la 192.168.1.2. 192.168.1.2. Es correcto porque R1 debe tener como puerta de enlace, como gateway predeterminado o como ruta predeterminada a este R2. Eso ahí es correcto. Tabla de enrutamiento de PC1. Si nosotros colocamos un route print en Windows, vamos a tener la tabla de enrutamiento de nuestro PC. Esa tabla de enrutamiento debe tener en la primera ruta, es decir, en la destinación 0.0.0.0 con máscara 0.0.0.0, nuestro gateway predeterminado. Y efectivamente lo tiene el 10.1.10.1. A ver, ese es el que corresponde. 10.1.10.1, sí, es el que corresponde. Y dice que a través de la interfaz 10.1.10.10. Entonces, aquí, en este caso, todo está correcto. Ejemplo de solución de problemas de puerta de enlace. Entonces, ¿qué hacemos? Tabla del gateway. Aquí estamos viendo Show IPv6 Route. No tenemos nada. Bueno, perdón, output omitted. Y nos dice que la ruta predeterminada está vía el switch 2001 DB8 AK 2.2, 2.2.2. Vamos a mirar si eso corresponde con nuestro router.
Sí, corresponde con nuestro router. Y está en la red correcta. Está en la red correcta. Entonces, aquí no tenemos ningún problema. Ahora, direccionamiento en el PC1. El PC1 tiene la dirección 10.1.10.10. Eso está bien. Y tiene la dirección de gateway predeterminado 10.1.10.1. Perfecto. Y tiene una dirección link local FE80, pues ahí generada, que está bien, esas direcciones son de enlace local, ahí no tenemos absolutamente ningún problema. Vamos a mirar, revisar la configuración de la interfaz en R1. La configuración de la interfaz en R1 nos dice que tenemos la dirección 2001 db8 a cat1 2.2.1 en la subred 2001 db8 a cat1/64. Ok, una dirección IPv6, no es miembro del grupo multicast. Todos los routers FE, FF00, 2.2.2. Ok, vale, perfecto. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí, en este Join Group nos aparecen las direcciones multicast o los grupos multicast a los que nuestro router está asociado. Nuestro router está asociado al grupo multicast FF02 2.2.1, que es un grupo multicast de todos los equipos IPv6, pero debe estar asociado también al grupo multicast FF02 2.2.2. ¿Por qué? Porque ese grupo multicast es el grupo multicast de todos los routers IPv6. ¿Qué significa que ese FF02 2.2.2 no aparezca aquí? Que nuestro router no tiene habilitado el IPv6 como protocolo de enrutamiento. Deberíamos emitir un IPv6 Unicast Routing. Entonces, aquí emitimos en el modo de configuración global IPv6 Unicast Routing y volvemos a consultar la interfaz. Ahora sí estamos unidos al grupo de multicast de todos los routers y eso debe haber resuelto nuestro problema de, eh, de enrutamiento IPv6. ¿Qué pasa ahora cuando nuestro router está unido o está haciendo enrutamiento IPv6? Que nuestro router produce los anuncios de router o los RA, los Router Advertisement. ¿Qué pasa con los Router Advertisement? Que son los que utilizan nuestras máquinas para configurar de manera automática su gateway predeterminado. Ahora en este momento tenemos una dirección IPv6 y tenemos un default gateway IPv6. Bueno, la dirección IPv6 la teníamos, pero perdón, no la teníamos, pero ahora sí tenemos una dirección IPv6 y tenemos una dirección de default gateway IPv6. Porque antes no teníamos una dirección IPv6 global, porque recuerden que esas direcciones IPv6 global por defecto se generan con la información que viene en el RA del router. Pero si el router no genera RA, pues no tenemos esa IP versión 6 global en nuestro dispositivo y tampoco nuestro default gateway IPv6. Eso, recuerden que lo vimos en los mecanismos de autoconfiguración sin estado de enlace cuando vimos IPv6 en el módulo pasado. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Ninguna? Ok. A ver. Procesos para verificar una ruta correcta. El proceso para verificar las tablas de enrutamiento, ¿qué es? Dirección IP de destino. ¿Hay coincidencia en la tabla de enrutamiento? Si no hay coincidencia, hay que verificar que hay una ruta predeterminada. Si no hay una ruta predeterminada, se va a descartar el paquete. Este no es para solución, sino el proceso que se sigue con las tablas de enrutamiento cuando llega un paquete. Listo, ahora. ¿Hay coincidencia en la tabla de enrutamiento con el paquete? No hay coincidencia. ¿Hay una ruta predeterminada? Si hay una ruta predeterminada, se reenvía el paquete. Ahora, si sí hay una coincidencia, entonces, si hay coincidencia con
más de una, si no, con más de una ruta. Si no la hay, se reenvía el paquete por la única que hay. Si hay más de una ruta, entonces se dice, todas las entradas tienen las mismas longitudes de prefijo. Si lo tienen, se reenvía el paquete mediante balanceo de carga, es decir, con una interfaz diferente a la última por donde se envió el paquete que iba para la misma dirección o para la misma red. Si no la hay, se reenvía el paquete mediante la mayor longitud de prefijo coincidente. Esto es lo que pasa cuando nosotros recibimos un paquete en una ruta. Entonces nos dice, ejemplo de resolución de problemas. Los dispositivos no se pueden conectar al servidor server 1 en la 172.16.1.100 mediante el comando show IP route. El administrador debe revisar si existe una entrada de enrutamiento para la red 172.16.10/24. Si la tabla de enrutamiento no tiene una ruta especificada a la red del servidor 1, el administrador de red debe revisar la existencia de una entrada de red sumarizada o predeterminada en la dirección de red 172.16.10.24. Si no existe ninguna entrada, es posible que el problema esté relacionado con el enrutamiento y que el administrador deba verificar que la red esté incluida dentro de la configuración del protocolo de enrutamiento dinámico o que deba agregar una ruta estática. Entonces vamos a verificar aquí. Paso 6, verificar la capa de transporte. Bueno, no nos dieron ejemplo de solución, pero igual es que es muy claro y autodescriptivo. Verificar la capa de transporte. Si la capa de red parece funcionar, es decir, un ping que usted hace tiene respuesta correcta, para los usuarios aún pueden acceder a los recursos, aún no pueden acceder a los recursos, el administrador de red debe comenzar a resolver problemas en las capas superiores. Dos de los problemas más frecuentes que afectan la conectividad en la capa de transporte incluyen las configuraciones de ACL y de NAT. Una herramienta frecuente para probar la funcionalidad de la capa de transporte es la utilidad Telnet. Precaución, si bien se puede usar Telnet para probar la capa de transporte, por motivos de seguridad se debe usar SSH para administrar y configurar los dispositivos de forma remota. Ejemplo de resolución de problemas. Un administrador de red está solucionando un problema en el que no puede ponerse en contacto con un router mediante HTTP. El administrador hace ping a R2 como se muestra a la salida del comando. El ping funciona. ¿Sí? Aquí el ping funciona. ¿Por qué? Porque tenemos los 5 asteriscos y vemos que funcionó al 100% y 5 de 5 paquetes fueron entregados y recibidos. El R2 responde y confirma que la capa de red de de la capa de red y todas las capas debajo, ¿eso qué significa? Que si la capa de red funciona, la de enlace de datos y la física también funcionan. Y todas las capas por debajo están operativas. El administrador sabe que el problema está en la capa 4 o en las capas superiores y que debe comenzar a resolver el problema en esas capas. A continuación, el administrador verifica que puede hacer telnet a R2, como se muestra en el ejemplo. Telnet y se hace telnet a R2. Open User Access Verification, se le pide la contraseña y para de contar, funciona. El administrador ha confirmado que los servicios Telnet se ejecutan en R2, que la aplicación del servidor Telnet se ejecuta en su propio número de puerto 23 conocido y los clientes de Telnet se conectan a este puerto de manera predeterminada. Se puede especificar un número de puerto diferente en el cliente para conectarse a cualquier puerto TCP que deba aprobarse usando un puerto diferente al puerto TCP/23. Indica si la conexión es aceptada, rechazada o termina por falla de confirmación. A partir de cualquiera de estas respuestas se pueden obtener otras conclusiones relacionadas con la conectividad. En ciertas aplicaciones, si usan un protocolo de sesión basado en ASCII, incluso pueden mostrar el aviso de la aplicación. Es posible desencadenar algunas respuestas desde el servidor al escribir ciertas palabras claves con SMTP, FTP y HTTP. Entonces, hacemos un telnet al puerto 80 y nos dice que está abierto el puerto 80. Y simplemente, si ahí se le dio un control C, nos está mostrando que es una respuesta inválida, pero ya es respuesta del servidor HTTP. Y nos muestra información del servidor. Si le hubiéramos dicho, por ejemplo, get slash, nos hubiera devuelto todo el HTML de la página principal. Una vez el resultado se verifica con una conexión correcta de la capa de transporte, pero rechaza la conexión mediante el puerto 80. Ok. Paso 7, verificar ACLs. En los routers puede haber ACLs configuradas que prohíben
a los protocolos atravesar la interfaz en sentido entrante o saliente. Un comando show IP access list para visualizar el contenido de todas las ACL IPv4 y el comando show IPv6 access list para visualizar el contenido de todas las ACL de IPv6 configuradas en un router. Se puede visualizar una ACL específica al introducir el nombre o el número de la ACL como una opción de este comando. Los comandos show IP interfaces y show IP interfaces muestran información de la interfaz IPv4 y IPv6 que indica que hay alguna ACL establecida en la interfaz, es decir, si hay ACL de entrada o de salida establecida. En el ejemplo, para prevenir los ataques de suplantación de identidad del administrador de red, decidió implementar una ACL para evitar que los dispositivos con la dirección de red de origen 172.16.1.0 ingresen a la interfaz de entrada serial 001 en el R3, como se muestra en la figura. Se debe permitir el resto del tráfico. Sin embargo, poco después, al implementar la ACL, los usuarios de la interfaz 10.1.10.0 no podían conectarse a los dispositivos de la red 172.16.1.0. A ver, 1.0 es la 24. Ok. Incluido el servidor 1. ¿Qué hacemos aquí? Show up, IP access list y nos dice DNI IP 172.16.1.0.0.0.0.255 ENI con cualquier dirección de salida y permita cualquier dirección IP de cualquier origen a cualquier destino y a cualquier destino. Show IP Interfaces nos muestra que la interfaz en R3, la interfaz serial 011 no tiene colocadas listas de control de acceso. Y la interfaz Gigabit Ethernet 000 tiene colocada una lista de control de acceso que es la lista 100, que es esta lista que tenemos vista aquí. Está puesta en la interfaz Gigabit Ethernet 00. Es decir, está puesta aquí en lugar de estar puesta aquí. Corregir el problema. Aquí, ¿qué nos toca hacer? Configurar la interfaz Gigabit Ethernet 0/0/0 y quitar la lista de control de acceso de entrada y colocarlo en la interfaz serial 11 a tal cual como lo vemos aquí. Esto habrá corregido el problema. O sea, una lista de control de acceso colocada en un sitio incorrecto. ¿Dudas, inquietudes hasta este momento? No, señor. Ok, perfecto. Bueno, verificar DNS. A ver, todos sabemos que el protocolo DNS es básicamente el que nos permite traducir los nombres en direcciones IP. Entonces, el protocolo DNS controla el DNS, que es una base de datos distribuida mediante la cual se pueden asignar nombres de host a las direcciones IP. Cuando configura DNS en el dispositivo, puede reemplazar el nombre del host por la dirección IP con todos los comandos IP, como ping o telnet. Para visualizar la información de configuración de DNS en el switch o el router, utiliza el comando show running config. Cuando no hay instalado un servidor DNS, es posible introducir las asignaciones de nombres a direcciones IP directamente en la configuración del switch o router. Utiliza el comando iphost para introducir un nombre que se utilizará en lugar de una dirección IP versión 4 del switch o del router, como se muestra en la figura de ejemplo. Aquí tenemos iphost, IPv4 server, con la dirección IP 172.16.1.100. ¿Esto qué quiere decir? Que de ahora en adelante, cuando nosotros escribamos IPv4 server, se va a convertir en 172.16.1.100 y podemos hacerle un ping a IPv4 server. Esto también se puede hacer en los equipos de usuario final. Por ejemplo, en Windows tenemos un archivo que se encuentra dentro de System32 que se llama hosts.
Ahí en host usted puede, e incluso lo puede modificar con ¿cómo se llaman esas herramientas? Esas herramientas se llaman, ya les digo, con las Power Toys de Microsoft, una de las opciones que usted puede instalar, les recomiendo instalar las Power Toys en Windows. Una de las opciones que hay es configurar el archivo de nombres y se llama, sí, Selector Post Files Editor, se llama la utilidad de la PowerToy que hace eso. Y les permite asignar nombres de dispositivos y su dirección IP. Con eso usted no tiene la necesidad de configurar un nombre, un servidor DNS. Ahora, ¿esto para qué? Para pocos equipos en su red pequeña. Si tiene una red grande, pues un servidor DNS es la mejor opción. Packet Tracer, resolución de problemas de redes empresariales. Listo. Tenemos este Packet Tracer, se los voy a pegar en el WhatsApp, pero no lo vamos a hacer ahora mismo. Pero se los voy a dejar pegado en el WhatsApp, porque sí me lo deben enviar. Desafío de resolución, no, este no. Uy, contenido bloqueado. Ok, ¿qué aprenderán este módulo? Este módulo es módulo 13, virtualización de red. Este módulo 13, virtualización de red, sí, vamos a verlo. A ver, vamos a la siguiente. La nube y la virtualización. Vamos a ver este video. In general, when we talk about the cloud, we're talking about three things: data centers, cloud computing or cloud services, and virtualization or virtual computing. Though data centers can be smaller, they are generally large facilities which provide massive amounts of power, cooling, and bandwidth. Only very large organizations like Facebook or Google can afford to build their own private data centers to provide services to their users. Other smaller organizations lease space from a data center. Cloud service providers like Cisco or Amazon Web Services or Microsoft Azure offer their services out of data centers. There are two basic types of clouds: public clouds and private clouds. Public clouds offer services and applications to the general population, whereas private clouds are intended for specific organizations or entities, such as governments, and are only accessed by those private organizations. There are different categories of cloud services. SaaS, or software as a service, refers to on-demand software or a subscription model where the license and delivery of the software happens through the cloud. You'll find this with things like Office 365 or Adobe Creative Cloud, or even computer gaming software, in which access to the software happens typically through a web browser. The software is typically not owned, but rather leased. PaaS, or platform as a service, is where the cloud service provider provides the platform, like the Java or .NET platform for a developer to develop an application or app. This oftentimes involves providing databases and tools to the developer so that they can quickly develop an app. Infrastructure as a service refers to virtual computing that can be provided over the internet on demand. This includes virtual computing such as virtual servers, as well as virtualized storage and virtualized networking capabilities that can be provisioned, allocated, and supplied on demand on an as-needed basis.
Virtualization is the ability to abstract or separate the operating system from the physical hardware. To create a virtual computer, the dedicated physical hardware needs to be shared with the virtual computer. In this slide, we see a Windows 7 virtual computer that is sharing the physical dedicated resources of the host computer. This is done through a hypervisor. There are two types of hypervisors used in virtualization: a Type 1 hypervisor, known as a bare metal hypervisor, and a Type 2 hypervisor, known as a hosted hypervisor. A Type 1 bare metal hypervisor is a virtualization server. The hypervisor is an operating system that's installed onto the hardware directly, after which virtual computers can be created. There are different types of Type 1 hypervisors: KVM, Red Hat Enterprise Virtualization, Xen, Citrix Xen Server, VMware ESXi, VMware vSphere, and Microsoft Hyper-V. A Type 2 hypervisor is known as a hosted hypervisor. In this situation, the hypervisor is an application or program that is installed on top of the host operating system. In other words, you install the hypervisor like VirtualBox or VMware Workstation, Parallels Virtual PC on top of the host computer. You install VirtualBox, let's say, on top of the Windows operating system, and then you can create virtual computers. In addition to virtual computing, we can also virtualize switching and routing. In this slide, we can see two VMware ESXi hypervisors. The virtual computers are all networked together with a Cisco Nexus 1000V virtual switch. The virtual switch brings the power of a Cisco switch to the virtualized network environment. Preguntas hasta ahí, ingenieros. Ok. Mm, Computación en la nube y virtualización. La virtualización separa básicamente el sistema operativo del hardware. Varios proveedores ofrecen servicios virtuales en la nube que permiten aprovisionar servidores de manera dinámica según sea necesario. Por ejemplo, AWS proporciona una forma sencilla para que los clientes aprovisionen dinámicamente los recursos informáticos que necesitan. Estas instancias virtuales de los servidores se crean a pedido. Como se muestra en la figura, el administrador de red puede implementar una variedad de servicios desde AWS Management Console, incluidas máquinas virtuales, aplicaciones web, servidores virtuales y conexiones a dispositivos IoT. Servidores dedicados. Para poder apreciar completamente la virtualización, primero es necesario entender un poco la parte de historia de la tecnología de los servidores. Históricamente, los servidores empresariales consistían en un sistema operativo de servidor como Windows Server o Linux Server instalado en un hardware específico, como se muestra en la figura. Toda la RAM, la potencia de procesamiento y todo el espacio del disco duro de un servidor se dedicaban al servicio proporcionado, por ejemplo, red, servicios de correo electrónico, etcétera. Y teníamos servidores web, de correo, SQL, servidor de archivos, servidor de administración de redes, servidor de sistemas de AAA. Estos son sistemas de autenticación, autorización y registro, servidores de directorio activo, servidores de HCP. Esto es básicamente para controlar la seguridad de la red, esto es para administrar la red,
Esto es para la administración de usuarios y recursos de la red, servidor para asignar direccionamiento automático en IPv4 o IPv6, servidores web, servidor de correo electrónico, etcétera, etcétera. El principal problema con esta configuración es que cuando falla un componente, el servicio proporcionado por este servidor no se encuentra disponible. Esto se conoce como punto único de falla o single point of failure. Otro problema era que los servidores dedicados eran infrautilizados. A menudo los servidores dedicados estaban inactivos durante largos periodos de tiempo, esperando hasta que hubiera una necesidad de ofrecer un servicio específico que estos proporcionaban. Estos servidores malgastaban energía y ocupaban más espacio del que estaba garantizado por la cantidad del servicio. Se conoce como proliferación de servidores. La virtualización de servidores. La virtualización de servidores saca provecho de los recursos inactivos y consolida el número de servidores requeridos. Esto también permite que múltiples sistemas operativos existan en una sola plataforma de hardware. Por ejemplo, en la figura, los 8 servidores dedicados anteriores se consolidaron en 2 servidores con hypervisors para admitir varias instancias virtuales de sistemas operativos. Entonces tenemos 2 servidores con hypervisors bare metal, es decir, instalados directamente los hipervisores en los servidores. Y encima de esos hypervisors tenemos el servidor web, el servidor de correo electrónico, el servidor de bases de datos, servidor de archivos. Y en otro hypervisor tenemos, en otro servidor, el de HCP, el de directorio activo, el de radios y el de NMS. Todos en este caso tienen servidores Windows, sistemas operativos Windows, pero podríamos tener una mezcla de sistemas operativos allí sin ningún problema. El uso de la virtualización normalmente incluye redundancia para brindar protección desde el punto de vista de único de falla. La redundancia se puede implementar de distintas maneras. Si falla el hipervisor, se puede reiniciar la máquina virtual en otro hipervisor. Además, la misma máquina virtual se puede ejecutar en 2 hypervisors simultáneamente, copiando las instrucciones de la RAM y del CPU entre estos. Si falla un hypervisor, la máquina virtual continúa ejecutándose en el otro hypervisor. Los servicios que se ejecutan en las máquinas virtuales también son virtuales y se pueden instalar o deshabilitar dinámicamente según sea necesario. El hypervisor es un programa, un firmware o un hardware que suma una capa de abstracción a la parte superior del hardware físico real. La capa de abstracción se utiliza para crear máquinas virtuales que tienen acceso a todo el hardware de la máquina física, como CPU, memoria, controladores de disco y adaptadores de red. Cada una de esas máquinas virtuales ejecuta un sistema operativo completo y separado. Con la virtualización, las empresas ahora pueden consolidar la cantidad de servidores necesarios. Por ejemplo, no resulta raro que 100 servidores físicos se consoliden como máquinas virtuales sobre 10 servidores físicos que usan hipervisores. Ventajas de la virtualización: menor cantidad de equipos, menor consumo de energía y menor espacio necesario. ¿Por qué? Porque pues tenemos menos equipos físicos consumiendo energía, por ende ocupan menos espacio y pues a la hora de poder utilizar o balancear el uso de los servidores, pues podemos tener muchos servidores virtuales en pocas máquinas físicas. Los beneficios adicionales de la virtualización: simplificación de prototipos. ¿Por qué es más simple? Bueno, aprovisionamiento más rápido de servidores. Porque es más simple, porque si se comete un error, simplemente nosotros bajamos las máquinas virtuales y las volvemos a crear. Eso no es lo mismo que tener que cambiarle la cantidad de disco, la cantidad de RAM y las interfaces a un servidor físico. Aprovisionamiento más rápido, porque si nosotros necesitamos aprovisionar un nuevo servidor, no tenemos que hacer el pedido, hacer la configuración, esperar que llegue, hacer la instalación eléctrica, la instalación de cableado, la instalación de red y todo eso, sino que podemos dinámicamente, pues, lanzar una nueva máquina virtual. Menor tiempo de actividad, mayor tiempo de actividad en servidores. La mayoría de las plataformas de virtualización de servidores actuales ofrecen funciones avanzadas y redundantes de tolerancia a fallas, como migración en vivo, migración de almacenamiento, alta disponibilidad y planificación de recursos distribuidos. Incluso plataformas gratuitas como Zen permiten que usted migre un servidor o las máquinas virtuales de un servidor a otro servidor sin que los usuarios perciban ni siquiera el cambio de un servidor a otro. Y usted puede apagar el servidor, hacer reparaciones, mantenimiento, actualizaciones, lo que sea, y luego volver a migrarle sus máquinas virtuales. Y no tiene que interrumpir el proceso en ningún momento.
Recuperación tras un desastre mejorada. La virtualización ofrece soluciones avanzadas de continuidad de negocios, brinda la capacidad de abstracción de hardware, de modo que el sitio de recuperación ya no necesite tener hardware que sea idéntico al hardware del entorno de producción. La mayoría de las plataformas de virtualización de servidores de la empresa también tienen software que puede ayudar a probar y automatizar las fallas antes de que suceda un desastre. Soporte de tecnologías heredadas. La virtualización puede ampliar la vida útil de los sistemas operativos y aplicaciones para que las organizaciones tengan más tiempo para migrarse a soluciones nuevas. Todavía hay por ahí máquinas virtuales ejecutando Windows 98, Windows 95, Linux Red Hat 3.0, etcétera, etcétera. Capas de abstracción. Para ayudar a explicar cómo funciona la virtualización, es útil usar las capas de abstracción en las arquitecturas informáticas. Un sistema de computación consta de las siguientes capas de abstracción, como se muestra en la figura: servicios, sistema operativo, firmware y hardware. En cada una de estas capas de abstracción se utiliza algún tipo de código de programación como interfaz entre la capa inferior y la capa superior. Por ejemplo, el lenguaje de programación C suele usarse para programar el firmware que tiene acceso al hardware. Un ejemplo de la virtualización se utiliza en la figura. Un hipervisor se instala entre el firmware y el sistema operativo. El hipervisor puede admitir varias instancias del sistema operativo. Aquí tenemos todo el hardware, el firmware, el hipervisor, y tenemos sistemas operativos diferentes y en cada sistema operativo las aplicaciones que nosotros necesitemos. Hipervisores de tipo 2. Bueno, los hipervisores de tipo 2 ya los vimos en el video. Son aplicaciones que nosotros instalamos en un sistema operativo y estas aplicaciones actúan como hipervisor para instalar otros sistemas en la parte superior de estos. Y es básicamente la diferencia. Pero esto ya lo vimos en el video. Listo. Hipervisores de tipo 1. Los hipervisores de tipo 1 son los, como ya vimos en el video, son hipervisores que se instalan directamente en el hardware y sobre ellos se instalan las máquinas virtuales que nosotros necesitemos. Instalación de una máquina virtual en un hipervisor. A ver qué nos dice la documentación aquí. Nos dice: cuando se instala un hipervisor de tipo 1 y se inicia el servidor, solo se muestra la información básica, como la versión del sistema operativo, la cantidad de RAM y la dirección IP. Una instancia de sistema operativo no se puede crear a partir de esta pantalla. Los hipervisores de tipo 1 requieren una consola de administración para administrar el hipervisor. El software de administración se utiliza para administrar varios servidores con el mismo hipervisor. La consola de administración puede consolidar los servidores automáticamente y encender o apagar los servidores según sea requerido. Por ejemplo, supongamos que el servidor 1 en la figura se está quedando sin recursos. Para hacer que haya más recursos disponibles, la consola de administración mueve la instancia de Windows al hipervisor en el servidor 2. La consola de administración también puede programar con umbrales que activarán el movimiento automáticamente. La consola de administración proporciona la recuperación ante fallas de hardware. Si falla un componente del servidor, la consola de administración mueve la máquina virtual a otro servidor. La consola de administración de Cisco Unified Computing System, o UCS, se muestra en la figura. Cisco UCS Manager controla varios servidores y administra los recursos de miles de máquinas virtuales. Aquí tenemos un ejemplo de la consola, nada que en realidad resaltemos allí porque pues tocaría hacer un curso específicamente para el manejo de esas hipervisores. Algunas consolas de administración también permiten la sobreasignación. La sobreasignación se produce cuando se instalan varias instancias de sistema operativo, pero su asignación de memoria excede la cantidad total de memoria que tiene el servidor. Es decir, usted tiene 16 gigas de RAM, por decir un número, y usted crea máquinas virtuales que ocupan 32 gigas de RAM, por ejemplo. Por ejemplo, un servidor tiene, bueno, miren, aquí eran los mismos 16 gigas que les dije. Usted tiene 16 gigas de RAM, pero el administrador crea 4 instancias de 10 gigas de RAM asignadas a cada una. Este tipo de asignación excesiva es habitual porque las 4 instancias del sistema operativo requieren realmente los 10 gigas completos de RAM, no requieren realmente los 10 gigas completos de RAM en todo momento. Entonces, el hipervisor se encarga de hacer todos esos balanceos. Ok. La complejidad de la virtualización en redes. Tenemos
de virtualización y tenemos un gráfico que nos intenta ejemplificar esto. La virtualización del servidor oculta los recursos de servidor como el número de identidad de los servidores físicos, procesadores y sistemas operativos de los usuarios del servidor. Esta práctica puede crear problemas si el centro de datos está utilizando las arquitecturas de red tradicionales. Por ejemplo, las LAN virtuales VLANs utilizadas por las máquinas virtuales se deben asignar al mismo puerto de switch que el servidor físico que ejecuta el hipervisor. Sin embargo, las máquinas virtuales son trasladables, es decir, que pueden mover una máquina virtual de un servidor a otro. Y el administrador de red debe poder agregar, descartar y cambiar los recursos y los de la red. Este proceso sería manual y llevaría mucho tiempo con los switches de red tradicionales. Otro problema es que los flujos de tráfico difieren considerablemente del modelo cliente-servidor tradicional. Normalmente, un centro de datos intercambia una cantidad considerable de tráfico entre servidores virtuales, como los servidores UCS, que se muestran en la figura. Estos flujos se denominan tráfico este-oeste y pueden cambiar en ubicación e intensidad con el tiempo. El tráfico norte-sur se produce entre las capas de distribución y núcleo y suele ser tráfico destinado a ubicaciones fuera del sitio, como otro centro de datos, otros proveedores de nube o el Internet. Entonces, comunicación entre los equipos del mismo centro de datos es tráfico de este a oeste. Y tráfico norte a sur se considera al tráfico que fluye desde la capa de distribución a la capa de núcleo y que va dirigido a redes externas, a centros de datos externos o incluso a Internet. El tráfico dinámico en constante cambio requiere un enfoque flexible para la administración de recursos de red. Las infraestructuras de red existentes pueden responder a los requisitos cambiantes relacionados con la administración de los flujos de tráficos, utilizando las configuraciones de calidad de servicio y de ajuste de nivel de seguridad para los flujos individuales. Sin embargo, en empresas grandes que utilizan equipos de varios proveedores, cada vez que se activa una nueva máquina virtual, la reconfiguración necesaria puede llevar mucho tiempo. La infraestructura de red también puede beneficiarse de la virtualización. Las funciones de red se pueden virtualizar. Cada dispositivo de red se puede segmentar en varios dispositivos virtuales que funcionan como dispositivos independientes. Entre los ejemplos se incluyen subinterfaces, interfaces virtuales, VLANs y tablas de enrutamiento. El enrutamiento virtualizado se denomina enrutamiento y reenvío virtuales o VRF, Virtual Routing and Forwarding. ¿Cómo se virtualiza la red? La respuesta se encuentra en cómo funciona un dispositivo de red utilizando un plano de datos y un plano de control, como se discute en el siguiente tema. Y listo, acabamos con esto. ¿Preguntas hasta ahí? No, señor. Ok, vamos a ver este video. Network programming is used to program and virtualize the network. We're talking about protocols, programming, scripting, data modeling, and markup languages, as well as architectures and APIs, or application programming interfaces. Protocols like the OpenFlow protocol, which allows a programming language to control the forwarding plane of a switch or a router, as well as netconf and restconf. Programming languages like C, C++, and Java, scripting languages like Python, Ruby, and Lua, data modeling languages like Yang, markup languages XML, and architectures and APIs like the REST architecture and API used over a web browser, and the Java API with all of its libraries and pre-written classes and blocks of code. SDN, or software-defined networking, is an approach to networking where the network is software programmable remotely. It involves the Open Network Foundation, which supports the concept and the development of SDN, and has also been responsible for releasing the OpenFlow protocol or standard, which is a protocol that separates the control plane from the forwarding plane in switches and routers. Also listed here is OpenStack, which is a software platform for cloud computing and providing IaaS, or infrastructure as a service, which means the ability to manage pools of processing power
virtualized servers and network storage on an as-needed basis for the customer through a data center. In this image, you can see a comparison between a traditional architecture and an SDN architecture. Notice how in the traditional architecture, each device, device 1, device 2, and device 3, let's say they're network switches, each device has a control plane and a data plane. And so to configure those devices, you configure the control plane on each of those devices. In an SDN or software-defined networking architecture, notice how the control plane has been separated from the data plane, and now the three devices, let's say there are three switches, could be controlled from a single control plane or from a single controller using the OpenFlow protocol. This way, the three switches can be programmed from a single point or a single software program. In this image, you can see this example further. In this case, the application has been developed using Cisco's 1PK Open Network Environment Platform Kit. And the software has been written in, let's say, the C or Java or Python programming languages, and the application can program the data plane on the three switches, device 1, device 2, device 3, using the OpenFlow standard. Network controllers are SDN control plane devices which are a programmable point of automation to manage, configure, monitor, and troubleshoot virtual and physical network infrastructures. This automates the configuration of the network infrastructure. A network controller is a hardware device which locates the SDN control plane. An example of a network controller used in SDN or software-defined networking might be the Open Daylight platform. The Open Daylight platform is an open source SDN controller platform. You can see in this example where the SDN controller works with an application to then control the network devices, here listed as device 1, 2, and 3 at the data plane. The Cisco ACI, or Application-Centric Infrastructure, is Cisco's approach to software-defined networking and network controllers. It involves three main things: an ANP, or Application Network Policy, an APIC, Application Policy Infrastructure Controller, in this case the APEC-EM, which is the enterprise module for APIC, and switches that are application programmable like the Nexus 9000 series switches. In this example, we can see how the Cisco APEC-EM works. The APEC-EM, or enterprise module, is the SDN controller which sits between the application and policy and the data plane devices, device 1, 2, and 3. How did we get here? We used to keep everything in silos, nice and neat, right? We had storage, and then we had compute and network, all separate silos. In fact, compute had its own silos. Servers were local to the users, and they were grouped by function, right? We had mail servers, database servers, and so on. Then we had higher speed, wide area networks, which brought us data center consolidation, and we started moving all of our eggs into some very well air-conditioned baskets. And then came virtualization, the hypervisor. Probably our biggest jump ever for optimization. Now one server could run multiple operating systems. Applications could think that they were still siloed. Well, that then brought us multi-tenant data centers. Now compute could be offered as a service to your own enterprise or others. But here's the challenge. This hyper-virtualization has created what I call separation anxiety. You see, virtual machines grow like weeds. They're very portable, and we can do a lot of great things with them. But the network insists that your identity, and thus your policy, is tied to where you're located. Well, VLAN, subnets, security rules, and old-fashioned manual labor, these kind of things have kept it flowing for quite a while. But the complexity
has reached a tipping point and anxiety has firmly set in. Success can only be achieved when there's a harmony between the applications and the network because they're both critical. Now, many answers have been proposed. In fact, two worth highlighting here: software-defined networking, or SDN, and network virtualization. SDN, though, means different things to different people. In general, it's some kind of abstraction between the control and the data planes, but there's a new element called the SDN controller. This is another bit of software here that should handle all the instructions between the applications and the network. This is all good work. It's interesting concepts. They're worth pursuing, but they fail to solve the problem. The SDN Band-Aid is ultimately just another layer of complexity. Now take network virtualization, which pretends the network is not really there. Just encapsulate everything on layer 3 and drive with your eyes closed. Complexity still remains, even if it is harder to see. It's just a different kind of Band-Aid. So true abstraction, isolation, and independence are needed for the network to truly support these dynamic workloads. And to truly get rid of the complexity, we need a do-over. Well, to do it over right, we need to follow a couple of requirements here. First off, the application must come first. There's no reason anything else exists except to support the apps. But also, applications cannot be touched, period. Don't touch them. And the third one, however, is keep it simple. I mean, some engineers know their apps. We got our app experts. Some engineers know their network. Both of these guys are valuable, and they need to be able to communicate very easily for this kind of thing to work. Well, Cisco's application-centric infrastructure has achieved all of this. Let's look at just 3 ACI concepts to help get you started: application network profiles, fabric, and stateless hardware. But first, what is an application? It's not as singular as you would think. A simple web application has at least 3 logical tiers. Users interact with a web tier that will then talk to back-end application and database tiers. So is that the app? No, not yet. Now you have network services functions between each of these tiers, like QoS, load balancing, security. In a nutshell, it's all the policies, right? Take Oracle, for example. I mean, it could easily have different personalities on the network. Is it development? Is it test? Or is it production? I mean, all of those look the same to the network, yet each need dramatically different policies. Well, ACI wraps all of this up in an application network profile. It's a logical mapping of how an application is going to look, connect, and be treated anywhere on the network. Suddenly, we have one simple interaction point for an app developer, a network engineer, heck, even management. Well, this policy now sticks with the app as it moves through every part of its life cycle. And when you're done with the app, all of its policy stuff disappears. None of that stuff stays on your network. It stays clean. And the ACI fabric, which is our second concept here, is made up of the Application Policy Infrastructure Controller, the APIC, plus those stateless hardware switches, our third concept. So the switch architecture is a leaf-spine layout that enables linear scalability and robust multipathing, completely optimized for east-west traffic so common to data center applications. And it scales so easily. In fact, each spine switch you add creates another network path available for load balancing. And it's a very open design, too. The APIC exposes a northbound API for access to all of the control functions. The southbound API opens up third-party network services for even more policy control. These application profiles are used by the APIC to push logical topology and policy definitions down to that stateless hardware. This is a complete reversal from traditional architecture where ties between VLANs and subnets and firewall rules are tightly coupled, trying to meet dynamic application needs. ACI is a complete system, but without the complexity. Traverse any path in the network as if it was all virtual machines with layer 2 adjacency. Seamless mobility across physical, virtual, even geographically dispersed endpoints. Top-down control, bottom-up visibility with real-time telemetry and atomic counters. It's like an overnight success, 30 years in the making. ACI makes a lot of sense. Bueno, como pueden ver, esta era bastante comercial. Listo, chicos. Automatización de la red. Está relacionado con este punto que tenemos aquí.
Y vamos a ver, automatización de la red, automatización por doquier. Esto es videito. A ver. The Internet. Once here, now it's suddenly everywhere, unleashing a world of opportunities. The Internet of Things. It's already here, in cars that drive themselves. Here, where gate sensors put fans in their seats faster. Here, bringing doctors and patients together virtually. Smart buildings are already reducing energy costs here. Drones use infrared imaging to detect crop failure here, while sensor-driven pumps conserve water here. Networked sensors and cameras let students in and keep trouble out here, while smart vending machines personalize the shopping experience here. The Internet of Things is cutting unscheduled downtime here. It's turning data into profits, streetlights into guardians, and mines into safer, more profitable production centers. Here, millions of containers can now be tracked in real time from a single location, while connected emergency vehicles turn the lights green here. And playgrounds are now safe places to play here. Welcome to a world of things, already making a world of difference, in so many ways, in so many places. Where will you take it next? In web programming, data formats are simply a way to store and exchange data in a structured format. HTML, or Hypertext Markup Language, is a way of structuring data for software to understand. In this case, you have the web page in HTML, and the web browser or software is able to understand the markup language and then present the data with the proper styling. The data formats we'll be looking at all have similar characteristics. The data is structured and meant to be easily processed by computer software, as well as being readable to the human eye. The data has a special syntax. The data can represent objects, similar to JavaScript objects or programmable objects. The data objects are represented using key value notation or name value notation. Data objects' values can be strings, numbers, booleans. An object can contain another object or a list and array. The data is meant to be serialized or converted to a format that allows sharing or storage in a form that allows recovery of its original structure. Data serialization refers to converting structured data to a format that allows sharing or storage of the data in a form that allows recovery of its original structure. In this case, you have a JavaScript object that is being stringified or turned into a string of data for being sent over the internet. At its destination, this string can be parsed and turned back into an object. The common data formats used in network automation are XML, JSON, and YAML. XML was designed for the internet and looks a lot like HTML. It's generally hard to read as it was designed to carry data, not display it. It uses tags to structure the data where the value is between the key tags. The tags can have attributes. Whitespace is ignored. Sitemaps often use XML files, and configuration files also often use XML files. JSON is simpler and more readable than XML. It uses colon-separated key-value pairs, where the key is surrounded by quotes. JSON objects are separated by commas and bounded by curly braces. The objects can support strings, numbers, booleans, arrays, and other objects. Objects are surrounded by curly braces and arrays are surrounded by brackets. Whitespace is ignored, and JSON, like XML, is supported by web browsers.
YAML is simpler and more readable than both XML and JSON. It uses colon-separated key-value pairs, where no quotes are necessary or commas. Whitespace defines the structure of a YAML file in comparison to XML and JSON, and indentation is important for defining the objects. YAML will try to assume the type of data or data type. YAML is newer than XML and JSON and gaining in popularity, especially with network programmability. Let's look at how the data is organized in XML. You have the data objects with the key IP address and the value pair 192.168.0.100. So this is a key value data object, the net mask and the gateway, all data objects with key value pairs. These three objects are part of the Gigabit Ethernet 0 object. The Gigabit Ethernet 0 object is part of the interface object, and the interface object is part of the network settings object. The similar structure is seen in JSON, where the IP address, net mask, and gateway data objects are part of the Gigabit Ethernet 0 object, which is part of the interface and the network settings. In this case, the interface also has an array for the listing of additional interfaces. Notice how the structure here is defined by the curly brace and the commas. And with YAML, this is the simplest format. The structure is defined by the indentation of the white space. IP address, net mask, and gateway are all indented one space within Gigabit Ethernet 0, making these three data objects part of the Gigabit Ethernet 0 object. The Gigabit Ethernet 0 is an item in a list because of the dash, and this is all part of the interface object, which is part of the network settings object, defined by the indentation. ¿Preguntas? No, Ok. This video is a quick introduction to APIs, or Application Programming Interfaces. If you're interested in getting some more information, I recommend Hank Preston's video series, Network Programming Basics. You'll find it at Cisco NetDev. An API is a way for two pieces of software to talk with each other, like a middleman that helps to send and receive information. With APIs, someone else has already done all of the hard programming. You just need to know the API calls to get the information. We are using APIs all the time. Every time we're searching for restaurants on Yelp, getting directions on Google Maps, or watching videos on YouTube, following a Twitter feed, or generating random quotes for our emails, or looking at satellite-generated images of space. This image is an example of the astronomy picture of the day from NASA. NASA has its own API that you can call to get an astronomy picture every day. The importance of APIs. APIs are very important in programmable software-defined networks. APIs are changing the traditional approach to the user interface. And APIs are used to communicate between services, network devices, and monitoring and management software. Popular APIs are SOAP, which is a mature API standard designed by Microsoft and used to build internet web services. It uses HTTP and XML. REST, which is an API framework that's simpler and more flexible to use than SOAP. It uses HTTP and supports JSON along with XML. NetConf, which was designed to replace SNMP as a programmatic interface between management programs and network devices. It uses SSH and XML. And RESTconf, which is built off of REST and is a REST-like API interface to the network. It supports XML and JSON, defines transport and communication, and is coupled to Yang for data, like NetConf. Let's take a look at an API in action. If you're interested in getting the astronomy picture of the day,
you can go to nasa.gov and search for APOD. Here you can see on the Getting Started page, it tells you exactly what to do. You're going to need an API key, but you can also use their demo key. And it basically shows you the step-by-step process for getting it started. This was yesterday's image. To execute an API call, you can use a browser. In Firefox here, I have an example of using the nasa.gov API, and I've put in my API call right into the URL. That's because this API framework uses REST, or Representational State Transfer, which uses HTTP requests. And this is an example of a GET request. It uses the REST API to get information from nasa.gov regarding APOD, or the Astronomy Picture of the Day. You can see that the API key is just the demo key that anybody can use. This returns all of this information related to the Astronomy Picture of the Day. You can also use Postman. Here in Postman, I'm using REST once again. You can see here there's the GET request. Here is the URL. You can see there's other choices besides GET. You could use POST, PUT, delete if you're requesting data or uploading data or sending data. You can see here, there goes the API key, the demo key, and this is what was returned. Now, if you want to use an API, the REST API framework, into a program, you can see in this example, I'm using the web browser to write and execute code right from the browser. On the left-hand side, I've created a HTML page with JavaScript. My GET request, you can see right here, and this is the API being used. This is the JavaScript that's going to request the picture of the day from nasa.gov. All I have to do is click this button to run my code, and the results will show up in the browser on the right. So let's click Run. And here's the new image of the day, the Elephant's Trunk Nebula in Cepheus. REST is a framework for creating web APIs built on HTTP and HTTPS. RESTconf is a REST-like API or protocol for managing and configuring network devices like routers and switches using HTTP. It uses Yang data modeling and netconf-defined data stores. So how do you execute a REST API request? Well, there's different ways you can do it. You could use your web browser using an HTTP request right from the address bar. You could use a command line tool like curl and do a curl command. You could use an application or program like Postman, or you could use a programming language like Python, JavaScript, Ruby, and many others. RESTful APIs use HTTP client-server request and response methods. The typical methods for HTTP and REST are POST, when you're going to create content onto the web server, GET, when you want to make a request for information from the API or from the web server, PUT, when you're sending data to the server, patch, when you're updating information or making a small change, or delete, when you're deleting a resource. The POST, GET, PUT, patch, and delete methods all follow what's called CRUD operations: create, read, update, and delete. Now, REST APIs use Universal Resource Identifiers. It's similar to a URL, but identifies a specific resource. Let's take a look. And here you have the API server over here. It has the HTTP protocol named, and then the server location with the domain name. You have the resource that you're going to access. This would be the API information specific to that server. Then you have the query itself. This is your API query, and in this case it's specifying the format, which is JSON, that there's going to be a key. Now this would say key equals, and then you'd have the public or guest key
or the key that you requested from the server itself, and the parameters which filter your query. In this case, we're going to MapQuest, and we're interested in getting information from San Jose, California to Monterey, California, and we're trying to get directions from here to there, and that needs to be in the parameters for this API query. Let's take a look at an API query in action. Let's practice doing REST API calls using different tools. First off, using the web browser, I can do an HTTP GET API call by just pasting the URI into the address bar and hitting return. And with this API, all I need to do is provide the IP address and that I want JSON data returned, and then it gives me the location based on the IP address. The region is Texas, country US, and then the organization is Cisco Systems Incorporated. Now I can execute this same API call from the command line. I'll go to the command line and I'll use the curl tool, provide the same URI to call the API, and you can see that it returns the information. Now API calls, REST API calls, can also be done programmatically using JavaScript. In this case, I have a tool where I can put my code into one window and it'll return out of the other. This is some JavaScript where I'm going to do a request, and I'm going to do my GET request. There is the API URI. I just hit run and it returns the information that I've asked for in the JavaScript. I can do the same thing using Python. Here is that same API call, but this time formatted in Python, where I execute the Python code in this web browser window and then it's returned here. So I'll hit run and you can see it's returned. Network automation is pretty difficult when you're working with traditional network configuration tools like the Cisco IOS Command Line Interface, or CLI. Now, it has the ability to run some TCL or TCL scripts to automate some tasks, but generally it's considered very difficult. Network automation is also pretty difficult using SNMP, or Simple Network Management Protocol. Although you have the ability to do remote network configurations, and it's excellent for monitoring the network, to push configurations to end devices and work with SNMP is generally considered to be labor-intensive and difficult. Network automation today is developing rapidly thanks to networks moving to the cloud and the advent of virtualization. Today we have RESTful APIs and configuration management tools that can help to automate network configuration and other network tasks. Configuration management tools like Ansible, Puppet, Chef, and SaltStack. These configuration management tools typically use Python or Ruby. Ansible uses Python and YAML, whereas Puppet and Chef use Ruby and SaltStack uses Python. These management tools use recipes to script changes and automate changes over the network. Ansible uses playbooks, Puppet uses manifests, Chef uses cookbooks, and SaltStack uses pillars. This is an example of an Ansible playbook that I got from DevNet at developer.cisco.com. You can see that it has plays. Here we can see two plays. One, we're going to report host name and operating system details, and the second play, report network details of servers. The hosts are set up in the host file, and those define the actual IP address or domain names of the devices. For tasks, we have on the first play two tasks: get the host name from the server and then get the operating system. In the second play, we have three tasks. We want to find out what the default IPv4 interface is.
We want to retrieve the network routes using a netstack command. We're going to put that information into a variable and then show that information with the network routes installed. To see the results of these tasks, we're going to use the debug modules, and modules can also use parameters. In this case, we're going to be using the message parameters. Lastly, we have the variables. The variables are surrounded by double curly braces. Now you can retrieve variables that are built in. These are facts within the system. Or you could set your own variables. In this case, we're registering a variable called routes right here, and then we're going to use that variable in the message parameter. In the debug module with the message parameter, we'll call that route variable. Let's take a look at this in action. I'm using CentOS 7 as my developer workstation. I'm going to cat out the example1.yaml file and take a look at our playbook. This is the same playbook we looked at in the slide deck. I'll clear the screen, and then I'm going to run the command ansible-playbook, put in the -user parameter for my username developer, and I'm going to run example1.yaml. And this should use Ansible to connect over to the DevNet sandbox and connect into the DevOps computer that I want to configure using my Ansible playbook. Okay, you can see that the play is running. Report hostname and operating system details. Task 1, it's gathering the facts. All right, task 1, get the host name from the server. There it is, message devbox. And task 2, operating system. And there's the message returned, CentOS. Now for the second play in the playbook, report network details of servers. Okay, the default IPv4 interface and the message returned, there it is, ENS 160. The next task is to retrieve the network routes. Okay, we got a response. Looks like this playbook worked perfectly. You can see the reply back right here. These are the network routes installed. You can see it ran the netstack command with a argument of -rn for the route and the numbers. And you can see there is the routing table on the device. So Anand and I are going to describe how intent-based networking works and how AI comes into play. So 4 key areas. In the first, at the bottom, we have the infrastructure, which is the switches, the wireless APs, the routers, and so forth. On top is the intent. This is what the user wants to do. We take this intent, and then what we do is we translate it. And we basically translate the intent, what we want to do, into the network and security policies which we want to apply in the infrastructure. These network and security policies then are activate on the infrastructure. And all these are done through open APIs, programmable models. Exactly, something that Cisco is very focused on open-based, on standards and open APIs, and this is all done through open APIs. And then not only do you want to instantiate an intent on the infrastructure, you want to see, is it actually working the way it should? Is the network delivering the service as desired? And that's what's called assurance. So the goal of assurance is to assure that the network is doing what's intended. Now what's interesting here is that AI comes into play in all these different boxes.
Once the intent has been activated on the network, we want to check, is the network operating as intended? And that's the goal of assurance. So what assurance does is it gathers a huge amounts of data and performs various analysis of data, behavioral analytics, and so forth to determine, is the network behaving as it should, or is there a problem? If there's a problem, where is the problem? What is the root cause of the problem, and how can we fix it? It then provides this feedback to the user, and the user then could say, hey, yes, I see that problem. I want to fix it as recommended. I'm going to instantiate that. It then gets instantiated in the infrastructure. And then we once again check to see if it works as intended. If it does, awesome. If not, we make additional changes. So we have this very powerful feedback loop here. And the AI is in all the different parts. And by having AI, having this feedback loop and having AI, this accelerates what we're doing, improves the agility, and overall, for the end customer, it improves the performance, reliability, and the security for them. And this is also the layer where, in addition to doing baselining of all the data that we have, then we can now do anomaly detection, we can do now site comparisons, and then we can next go into predictability of what may happen sometime later in the future. Yes, which is incredibly useful for our customers, because before they didn't have any of those capabilities. So this is really, really very valuable, very, very exciting times. Banan, myself, and many thousands of people spent about 5 years building this. So the reason it's so simple is because we spent about 5 years building it, and we're continuing to invest to build more and more capabilities into the intent-based networking. Hello everyone, this is Cisco DNA, Digital Network Architecture, and this is True Power. Like, no, it's not True Power, it's a command line interface. I get that, but here we are at the GUI of Cisco DNA Center, and this is also Power. So let's talk about it. Even though it's a GUI, we love this system. Cisco DNA is all about intent-based networking and being able to use things such as policy, management, configuration, troubleshooting, all here in a GUI-based environment for multiple sites where each site can have hundreds of clients and dozens of network devices. So let's chat about it. Here we are in our DNA Center. It's a demo account, but we have 12 sites that we're managing, monitoring, configuring, and deploying devices at, all with the click of a mouse. These 12 sites are rolled out across the continental United States. On those 12 sites, we have 77 inner networking devices. Inner networking devices, not clients. We're talking routers, access points, firewalls, wireless LAN controllers. It's awesome. These things are going to be provisioned within our Cisco DNA Center so we can control them and configure them and update these devices live with the click of a button. We can roll out policies across these sites as well and have these devices being provisioned with these policies. We can roll out network profiles using addressing and SSIDs for wireless with security and configurations. We have images regarding our operating systems and being able to upgrade these OSs on these boxes live from anywhere inside of our 12 sites. We even have our DNA licensed devices on top of that. So we're going to focus right here today on the network configuration and the operations area. And this corresponds to the tab bar at the top that we have up there for design, policy, provision, assurance, and platform. Design is where we start. We can create sites across the world where each site is going to have devices contained inside of it. We can roll out policies and configurations on top of those sites by dragging and dropping or clicking and just deploying. We can designate operating system images for groups of devices known as device families. I can create wireless profiles that we'll see, and we can literally drag and drop and roll these out across our network devices and entire sites across the world. Now, we really see our intent-based networking coming into play here with Cisco DNA regarding policy. And with policy, we get tons of power. That power that we're going to see is going to allow us to reduce our attack surface. We're going to be able to deploy access control list style protection across entire networks and sites and specific devices at the click of a button. We can completely accelerate incident response because we're going to get a live visibility of our users. The devices our users are using, the applications our devices are using with those users, and even the processes running in the background. This is amazing to help us analyze and stop breaches on the fly.
With provisioning, we can roll out and discover devices using protocols of CDP, LODP, and general IP. We can manage the unclaimed devices that have not been provisioned by the Cisco DNA Center service but are being seen on our network. With assurance, we can do monitoring and troubleshooting on the fly. We'll hop into this shortly. And finally, with platform, Cisco DNA Center loves APIs. We have an API catalog that walks you through many different APIs that can be used to assist you in integrating your device and controlling and configuring the Cisco DNA Center system. For example, the categories: Know Your Network. We have APIs regarding REST APIs for using GET, where we can pull down information from the Cisco DNA Center regarding site health. We can post from our client device and specifically assign a brand new physical internetworking device we have in our hand. We can assign it to a site in Cisco DNA Center by using an API with Post. If you don't know how to do it, you can just literally click it, and the DNA Center API catalog will walk you through how to do it. There's a code preview, a try it button. This is power. Bueno, ingenieros, nos quedan 7 minutos, probablemente no alcanzamos a ver los últimos videos. Y como ven, estamos en el capítulo 14. Básicamente hemos terminado nuestro módulo 3. Les queda pendiente el laboratorio que les envié y que terminen de ver estos videos y los capítulos que eran autoestudio. Quedo pendiente también de los laboratorios que me deben, sobre todo los de este último tercer módulo. Los que me deban laboratorios, por favor, envíenmelos. Tienen no hasta este fin de semana, sino hasta el próximo fin de semana. Y por el grupo les estarán informando cuándo se activan los exámenes. Por lo pronto, el día de hoy finalizamos nuestras clases en vivo. Quisiera saber si tienen alguna pregunta. No, señor, pues ya sería leer lo que nos hace falta. Sí, señor, y prepararse para el examen. Por el grupo les voy a pasar un material, pero ese material está en inglés. Entonces, los que no tengan problemas con leerlo, pues es un muy buen material que se llama 21 días antes del CCNA. Bueno que lo vean, que lo lean, si lo pueden leer en inglés, es un inglés pues técnico, no tiene mucho rollo. Y es un material para leerte un temario cada día y efectivamente la recomendación es 21 días antes de presentar el examen, empezarlo a estudiar hasta un día antes del examen. Listo, chicos, entonces muchas gracias por haber asistido a este curso. Estamos en contacto y mucha suerte en ese examen de certificación. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, listo pues. Hasta luego. Hasta luego.